Él es un magnate. Ella, la mujer encargada de la limpieza. Nunca antes se habían visto realmente, pero lo que él descubrió al seguirla cambió su vida por completo. Lo que comenzó como algo insignificante en su rutina laboral, trastocó todo su mundo. Déjame un comentario desde donde estás viendo esta historia, y piensa por un momento, ¿estás completamente seguro de conocer a las personas que te rodean? Esteban Calderón, empresario millonario y creador del emporio financiero Solterra Capital, había construido su fortuna sobre una sola base: mantener el control en todo momento. La mansión que habitaba en la zona exclusiva de Altos del Robledal, rodeada de altos muros y portones de hierro forjado, era una extensión de ese mismo principio. Cada rincón, desde los relucientes pisos de mármol hasta las lámparas de cristal tallado, había sido supervisado personalmente por él. Sus empresas, sus inversiones, sus horarios, todo seguía una disciplina inflexible. Pero entonces comenzaron a faltar cosas en la cocina. Al principio, apenas se notaba: una bolsa de arroz, algunas latas de atún, unas cuantas manzanas. Lo que sintió no fue rabia ni desconfianza. Fue esa misma necesidad de entenderlo todo, el impulso que lo había llevado a la cima. El deseo de descubrir, de analizar, de resolver. Pensó, inicialmente, que podía tratarse de un error. Tal vez Darío, el chef, tan preciso en sus recetas como en sus anotaciones, había olvidado mencionar algunos ingredientes. O quizá algún miembro del personal estaba compartiendo la comida de forma inocente. Pero todo empezó a parecerle extraño. Y cuando varios detalles comenzaron a coincidir, Esteban supo que algo no estaba bien. Él no creía en las casualidades, y su casa estaba diseñada para funcionar como un reloj suizo. Decidió averiguar por sí mismo lo que estaba pasando. No llamó al equipo de seguridad. Tampoco revisó las grabaciones de las cámaras. En lugar de eso, tomó su auto y se mantuvo a distancia, observando en silencio desde un lugar oculto. Quería ver con sus propios ojos. Esperaba que la responsable fuera ella. Isabela Reyes llevaba 6 años trabajando como empleada doméstica en la residencia de Esteban. Siempre había sido callada, casi invisible. Se movía con tal discreción que parecía parte del mobiliario o una sombra en la pared. Ella salió por la puerta trasera, cargando 2 bolsas llenas. Esteban sintió una punzada, no de traición, sino de conciencia. Nunca se había detenido a verla realmente. Ella siempre fue solo una parte más del engranaje. Llegaba puntual por las mañanas, se retiraba al final del día. Dejaba los pisos relucientes, la plata impecable. Conocía su rutina, pero no sabía absolutamente nada de su vida. Esteban decidió seguirla. Isabela descendió del metro en la estación central del Este. Su silueta se destacaba entre la multitud. Hacía años que él no pisaba un transporte público, desde su época universitaria. Cada sacudida del vagón, cada mezcla de sudor y metal, le resultaba ajena. Ella no se volteó ni una sola vez. Sus pasos eran firmes, su expresión decidida. Esteban la siguió a distancia hasta verla entrar en un antiguo edificio de apartamentos en una zona deteriorada conocida como San Lorenzo. Las paredes estaban agrietadas, la pintura desprendida. Aún así, el lugar seguía vivo. Niños jugaban en el patio, y desde las ventanas abiertas se oía música a todo volumen. Alguien soltó una carcajada desde un piso alto. Isabela subió por las escaleras hasta el 3er nivel. Su andar se volvió más lento, como si el simple hecho de avanzar le costara. Esteban notó cómo fruncía el ceño mientras se apoyaba con una mano en la espalda baja, pero siguió avanzando. Desde el otro lado de la delgada puerta de su departamento, se escuchó su voz. Era suave, cálida, completamente distinta a como sonaba cuando hablaba de limpieza o entregaba reportes. Luego, una voz infantil, apagada, ronca. «Mamá, el doctor dijo que los resultados empeoraron. Otra vez no hay medicinas». Isabela respondió de inmediato. Su tono era firme, aunque sereno. «No te preocupes, Diego. Vamos a salir adelante, como siempre lo hacemos». Esteban se quedó inmóvil. Su mente intentaba comprender lo que acababa de escuchar.
Faltaban medicamentos. Las bolsas desaparecidas, las pastillas que ya no estaban en el botiquín, todo cobraba sentido. No era robo. Era supervivencia. Se alejó de allí con el pecho oprimido, sintiendo algo desconocido. No era vergüenza. No era lástima. Era humildad. Al día siguiente, durante el desayuno, Esteban se quedó mirando su taza de café. El vapor subía en espirales lentas. Isabela se movía por la cocina como lo hacía siempre, silenciosa, precisa, casi imperceptible. Pero esta vez, él la observó de verdad. Vio el leve temblor en sus manos al dejar el plato frente a él. Vio las sombras bajo sus ojos. No eran de cansancio, sino del peso de una carga que no había soltado nunca. Quiso hablar. Quiso preguntarle por el día anterior, por Diego, por las medicinas. Pero las palabras no salieron. ¿Cómo se inicia una conversación después de 6 años de silencio? En lugar de eso, la observó. Recordó. Isabela nunca llegó tarde. Nunca se quejó. Nunca pidió un aumento ni vacaciones. Esteban lo sabía todo sobre su desempeño, y nada sobre su realidad. Y ella, sin embargo, sabía tanto de él. Sabía qué tipo de camisas usaba, cómo le gustaba el café, qué bebidas prefería, incluso cuáles libros dejaba siempre a medio leer en la mesa del salón. Esa noche, Esteban volvió a casa. No era por desconfianza. Tampoco por simple curiosidad. Era algo más profundo, algo para lo que aún no tenía nombre. Esteban permaneció en la penumbra del pasillo, escuchando a Isabela hablar con su hijo. «Mamá, ¿qué pasa si ya no tengo más pastillas?» La voz de Diego temblaba. «Encontraremos una solución, amor». «Siempre la encontramos», le respondió ella. Esteban notó cómo su voz se quebraba al decirlo, como si estuviera conteniendo un torrente de lágrimas con todas sus fuerzas. El sábado volvió a seguirla. Pero esta vez, Isabela no regresó a su hogar. Llevaba una caja de libros viejos y maltratados, y se dirigió a un pequeño centro comunitario en la zona de Santa Brígida. El edificio era antiguo, con grafitis en las paredes y una cerca metálica que apenas se sostenía. Al entrar, fue recibida de inmediato por un grupo de niños. Serían 10, tal vez más. Todos gritaron su nombre, la abrazaron, le tomaron las manos. Isabela sonrió, y esa sonrisa la transformó. Se sentó con ellos y comenzó a leer en voz alta. Su voz era firme, clara, llena de vida. La Isabela que Esteban conocía, la que limpiaba ventanas y dejaba ordenadas las toallas, simplemente desapareció. Frente a él, ahora estaba otra persona. Una guía, una inspiración. Una mujer que irradiaba luz en un lugar donde la mayoría ni siquiera se atrevería a entrar. Esteban se apoyó contra la pared, anonadado. Isabela, la mujer que pasaba desapercibida en su casa, lideraba un círculo de lectura gratuito para niños del barrio. Usaba sus propios libros, su tiempo, su energía. Lo hacía sin ayuda, sin aplausos, sin esperar reconocimiento. Y él la había juzgado por unos alimentos desaparecidos. Algo se removió dentro de él. Se dio la vuelta. Lo que sentía no era lástima. Era admiración. Pura, genuina. Esa que sacude la manera en que uno percibe el mundo, a las personas y a uno mismo. El lunes siguiente, Esteban canceló todas sus reuniones. Por primera vez en años, llamó a su asistente, Julián, y le dijo que no iría a trabajar porque se sentía mal. Era absurdo, lo sabía. Nunca había faltado un solo día. Pero la idea de sentarse en su oficina, revisar contratos, discutir sobre acciones, le resultaba completamente vacía. Pasó el día caminando por la ciudad. Volvió a lugares que no visitaba desde hacía décadas, los mercados de la calle Rivera, los callejones angostos con murales coloridos, las cafeterías con sillas desgastadas y aroma a pan recién hecho. Era la misma ciudad que lo había vuelto millonario, pero sentía que apenas ahora veía su verdadero rostro. Y en cada rincón, vio personas. No clientes. No inversionistas. Gente común. Viviendo. Sobreviviendo. Gente que no necesitaba su apellido ni su fortuna.
Solo necesitaban ser vistas. Días más tarde, fue hasta la clínica del distrito, donde Isabela llevaba a Diego a recibir tratamiento. Esperó afuera, de pie, junto a un farol oxidado que titilaba débilmente. Isabela llegó a la clínica con Diego, visiblemente agotada, su cuerpo delgado y su mirada apagada. Esteban la vio desde lejos, mientras ella hablaba con el administrador con voz serena pero desesperada. No tenía el dinero completo, y por eso le negaban el medicamento. Sin pensarlo, Esteban se acercó e intervino: «Déjame hablar con el doctor Wilson». Usó su influencia para conseguir lo necesario. Cuando Isabela salió, lo miró fijamente. ¿Me estaba siguiendo otra vez? Él solo asintió. Sí, al principio por sospecha, luego por curiosidad, y ahora, ni yo mismo lo sé. Esteban le confesó que ya no la veía como una simple empleada, sino como una mujer fuerte que luchaba sola contra el mundo. Isabela, firme pero serena, le dejó claro: no somos una causa de caridad. Lo sé, respondió él. Quiero ayudarte, no por lástima, sino por respeto. En ese momento, Esteban la vio realmente, no como una sombra en su casa, sino como una mujer poderosa y valiente. Esa imagen lo cambió para siempre. El siguiente sábado, Esteban regresó al centro comunitario en Bristol. Esta vez, llevó cajas llenas de libros para los niños. Los pequeños corrieron emocionados al verlos. Isabela lo miró, con la voz temblorosa: «Te quieren, especialmente Diego». Esteban sonrió. «Él quiere ser médico», le dijo Isabela. «Y dice que no será solo para mí, sino para todos». Esteban la miró con admiración. «Criaste a un hijo increíble, Isabela». Desde entonces, los sábados se volvieron rituales para Esteban. Cancelaba reuniones, ignoraba llamadas, y desaparecía del mundo empresarial por unas horas. Nadie sabía exactamente a dónde iba, y él no lo explicaba. Era algo demasiado personal. Hablaba poco con Isabela, pero cada palabra entre ellos tenía peso. Un día, Diego le preguntó: «¿Es verdad que puedo ser médico?». Esteban le respondió: «Ya lo eres, doctor Diego, y si tu corazón es la mitad de fuerte que el de tu mamá, cambiarás el mundo». No todos estaban contentos. Laura, su sobrina, lo confrontó: «Estás perdiendo el control, Esteban. Te saltas reuniones, das dinero a causas sin retorno. ¿Todo por Isabela?». Esteban fue claro: «Esto no se trata de ella. Se trata de mí. Estoy encontrando algo mejor que todo lo que construimos». Laura salió furiosa, pero sus palabras le dejaron una marca. Esteban entendió que su vida anterior se basaba en miedo. Ahora, por fin, construía sobre algo real. Una noche, Isabela lo llamó. Diego tenía complicaciones, y las pruebas no eran buenas. Esteban llegó a la clínica de inmediato. La operación era costosa y riesgosa, pero él solo dijo: «Haz lo que sea necesario. El dinero no importa». Isabela se enfrentó a él: «Te pedí que no interfirieras». Él respondió con honestidad: «No puedo quedarme al margen, porque me importas». Ella lo miró con preguntas en los ojos. «¿Qué quieres a cambio?». «Nada». Esa noche, Esteban le habló de su infancia sin padres, de su hermana fallecida, de la tristeza que el dinero nunca pudo llenar. «Te observé, Isabela, y no vi a una ladrona, vi a una luchadora». Ella escuchó en silencio, con lágrimas contenidas. Cuando él terminó, ella solo dijo: «Vete, Esteban». Él se fue, pero le dejó claro: «No te compadezco. Te admiro. Y no voy a desaparecer». Al día siguiente, Esteban recibió una carta de Diego. Con letra desordenada, le agradecía por ser diferente. «Hiciste sonreír a mi mamá, y eso es raro», decía la carta. Esteban lloró, y oró, aunque no creyera en Dios. Porque por primera vez, su dinero no podía solucionarlo todo. El día de la operación, Diego le pidió un libro sobre Marte. «El más grande», dijo antes de entrar al quirófano. La espera fue eterna. Pero al final, el doctor salió con buenas noticias: «Está estable». La operación fue un éxito.
Isabela exhaló por fin y apretó la mano de Esteban. Mientras Diego se recuperaba, personas del vecindario llegaron con flores, cartas y libros. Todos querían ayudar. Esteban dejó un mensaje para Laura: ya no soy quien era. He cambiado. No por culpa, sino porque aprendí a estar cerca. Si esto te parece tonto, así sea. Esta es mi verdad. Esteban comprendió que no había salvado a Isabela, fue ella quien lo había salvado a él. Construyó un imperio basado en el control, pero Isabela y Diego le mostraron el verdadero valor de la vida. Esta no es una historia de dinero ni de caridad, es una historia de mirar de verdad a quien tienes enfrente y preguntarte: ¿y si estuve equivocado todo este tiempo? Diego se recuperó con el tiempo. Volvía a reír, a correr y a soñar en grande. Esteban seguía visitándolos, ya no como un benefactor, sino como un amigo. Una tarde, mientras jugaban ajedrez en el centro comunitario, Diego le dijo: ¿sabes qué quiero ser además de médico? Esteban sonrió. ¿Qué cosa? Alguien como tú, pero el de ahora, no el de antes. Esteban no respondió, solo lo abrazó. Semanas después, Esteban inauguró una clínica gratuita en el barrio, con el nombre de Centro de Vida Diego. No dio discursos, no se tomó fotos. Solo colocó una placa con una frase sencilla. A veces, las personas que creemos que necesitan ser salvadas, terminan siendo quienes nos salvan a nosotros. Esta historia no es solo sobre un empresario exitoso ni una madre soltera valiente. Es sobre lo que pasa cuando decidimos mirar más allá de los prejuicios, cuando bajamos la guardia y abrimos el corazón. Todos estamos librando batallas que otros no ven. A veces, un pequeño gesto puede cambiarlo todo. A veces, lo que das, regresa en formas que jamás imaginaste. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario con la frase: siempre hay esperanza. Y si tú también crees en el poder del amor, la empatía y las segundas oportunidades, suscríbete a este canal. Aquí, las historias no solo se cuentan, se sienten.